Nunca le conté esto a nadie, pero el día de mi boda, mi esposo me dio una bofetada delante de todos los invitados. Todos quedaron en shock, pero lo que yo hice después, nadie estaba preparado para mi reacción. Me llamo Leila, tengo 73 años, y esta historia pasó hace más de 50 años, aquí en México, cuando yo tenía apenas 22 años. Era 1973. Yo era una muchacha bonita, de familia humilde, que trabajaba ayudando a mi madre con costuras en casa. Y en esa época, mija, las cosas eran muy diferentes para las mujeres. Conocí a Fernando en una fiesta de 15 años de mi prima Carmela. Él tenía 28 años, era alto, moreno, tenía esos ojos penetrantes que parecían ver dentro de tu alma. Siempre usaba camisas bien planchadas y pantalones de vestir. Trabajaba en una fábrica textil como supervisor y todos lo respetaban en el barrio. Mi madre, que en paz descanse, quedó encantada con él desde el primer momento que lo vio. Leila, ese muchacho tiene futuro. Viene de buena familia y tiene trabajo estable, me decía mi madre mientras bordaba un mantel en la sala de nuestra casita. No dejes pasar esta oportunidad, hija. Los primeros meses de noviazgo fueron como un sueño. Fernando me llevaba flores cada domingo después de misa, rosas rojas que compraba en el mercado central. Me invitaba a caminar por la plaza, siempre con mi hermana menor, Sofía, de carabina, como mandaban las costumbres. Hablábamos de nuestros sueños, de formar una familia, de tener una casa propia algún día. Pero después de 3 meses, empecé a notar algo extraño. Fernando se ponía tenso cuando yo hablaba con otros hombres, incluso con mis primos o con don Ramiro, el tendero de la esquina que me conocía desde niña. Sus mandíbulas se apretaban, sus ojos se oscurecían y su voz se volvía cortante. ¿Por qué le sonreíste a ese tipo?, me preguntó una tarde después de salir de la iglesia. Yo había saludado al hijo del panadero, un muchacho tímido que estudiaba para maestro. Fernando, lo conozco desde que éramos niños. Solo fue un saludo de cortesía, le expliqué con calma. No me importa. Eres mi novia ahora. No quiero que andes sonriéndole a cualquiera. Me quedé helada con sus palabras, pero mi madre me había enseñado que los hombres eran celosos por naturaleza, que eso significaba que te querían, que te valoraban. Así que guardé silencio y asentí, pensando que con el tiempo se le pasaría. Pero eso era solo el comienzo. A los 6 meses de noviazgo, Fernando me pidió matrimonio. Lo hizo en la sala de mi casa, delante de mis padres, como era la tradición. Se arrodilló, sacó un anillo sencillo de plata con una piedrita azul y me preguntó si quería ser su esposa. Mi madre lloraba de emoción. Mi padre, un hombre serio y callado que trabajaba en la construcción, le dio su bendición con un apretón de manos firme. «Cuida bien a mi hija, muchacho. Es lo más preciado que tenemos. Con mi vida, don Héctor, la voy a hacer muy feliz». Empezamos a planear la boda para dentro de 4 meses. Sería una ceremonia sencilla en la parroquia de San Miguel, seguida de una fiesta en el salón comunal del barrio. Mi madre y yo pasábamos las tardes cosiendo mi vestido de novia. Era de satén blanco, con mangas largas y un velo de tul que había pertenecido a mi abuela. Pero mientras los preparativos avanzaban, los celos de Fernando empeoraban. Ya no era solo con los hombres. Ahora también se molestaba si yo salía con mis amigas, si me demoraba en el mercado, si mi falda le parecía muy corta o mi blusa muy escotada. «Leila, ¿dónde estabas? Te estuve esperando 1 hora». Me reclamó un día que llegué 15 minutos tarde a nuestra cita porque el camión se había demorado. El transporte venía lleno, Fernando. Tuve que esperar el siguiente. ¿Y cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no estabas con alguien más? Me quedé mirándolo sin poder creer lo que escuchaba. ¿Me estás llamando mentirosa? No te estoy llamando nada. Solo quiero que seas más responsable. Cuando uno se va a casar, tiene que ser puntual y respetar el tiempo del otro. Tragué saliva y asentí, aunque algo dentro de mí comenzó a retorcerse incómodo. Pero ya la fecha estaba fijada, las invitaciones enviadas, el salón reservado. ¿Qué iba a hacer? ¿Cancelar todo y quedar como una loca? En esa época, mija, romper un compromiso era una vergüenza enorme para toda la familia. 2 semanas antes de la boda, tuvimos nuestra primera pelea fuerte. Fue un sábado por la tarde. Yo había ido con mi prima Carmela a comprar los últimos detalles para la fiesta. Servilletas, listones,
centros de mesa. Cuando regresé a casa, Fernando estaba esperándome en la puerta, con el rostro rojo de furia. «¿Dónde carajos estabas?», me gritó tomándome del brazo con fuerza. «Fernando, me estás lastimando. Suéltame. Contesta. ¿Dónde estabas?» «Fui con Carmela a comprar cosas para la boda. Te lo dije ayer». «Mentirosa. Te vi subiendo al coche de un tipo». Mi corazón se detuvo. «¿De qué hablas? El único coche en el que subí fue el taxi que compartimos Carmela y yo para regresar. El taxista era un señor de como 60 años. No me importa. No quiero que andes subiendo a coches con extraños. Entonces, ¿cómo quieres que me traslade? No tengo dinero para tener coche propio». Me soltó bruscamente y me empujó hacia atrás. No fue un golpe, pero fue suficiente para que me tambaleara y tuviera que sostenerme de la pared. Mi madre salió corriendo de la cocina al escuchar el alboroto. «¿Qué pasa aquí?» «Nada, doña Estela. Solo un malentendido», dijo Fernando, cambiando completamente su tono a uno dulce y arrepentido. «Perdón, mi amor. Es que me preocupo mucho por ti. En estos tiempos hay tanto peligro en las calles». Y así era Fernando. Podía pasar de la furia a la ternura en segundos. Me abrazó, me besó la frente, me pidió perdón 1000 veces, y yo, como una tonta, lo perdoné, porque pensé que era solo el estrés de la boda, que después de casarnos todo mejoraría. Pero eso era solo el comienzo. Llegó el día de la boda. Era un sábado soleado de mayo. El cielo estaba despejado. Las campanas de la iglesia repicaban anunciando la ceremonia. Yo estaba en el cuarto de mi casa, terminando de arreglarme con la ayuda de mi madre, mis tías y mi prima Carmela. «Estás hermosa, mija», me decía mi madre mientras acomodaba mi velo. «Que Dios te bendiga en este nuevo camino». Mi vestido me quedaba perfecto. Había bajado 2 kilos en las últimas semanas por los nervios, pero el satén brillaba bajo la luz de la ventana. Llevaba un ramo de azucenas blancas y en el cuello el collar de perlas falsas que mi abuela me había regalado antes de morir. Llegamos a la iglesia en el coche de mi tío Rodrigo, un Ford antiguo que él había decorado con listones blancos y flores. Cuando entré a la parroquia del brazo de mi padre, todos se voltearon a mirarme. Había como 100 invitados, familiares, vecinos, amigos del barrio. Fernando me esperaba en el altar, vestido con un traje gris oscuro, el cabello peinado hacia atrás con brillantina, y una sonrisa que me hizo olvidar todas mis dudas. La ceremonia comenzó. El padre Cristóbal nos hizo las lecturas tradicionales. Hablamos de los votos matrimoniales, del compromiso sagrado ante Dios. Todo iba perfecto. Demasiado perfecto. Llegó el momento del intercambio de anillos. Fernando tomó mi mano izquierda con suavidad y deslizó la argolla de oro. Yo hice lo mismo con él. El padre Cristóbal sonreía. Los invitados suspiraban emocionados. Mi madre lloraba en la primera banca. «Ahora pueden besarse», dijo el sacerdote. Fernando se inclinó hacia mí, levantó mi velo con delicadeza y me besó. Fue un beso suave, respetuoso, como correspondía en una iglesia. Los aplausos llenaron el templo. Éramos oficialmente marido y mujer. Salimos de la iglesia tomados de la mano, sonriendo para las fotografías que tomaba don Alberto, el fotógrafo del barrio con su cámara antigua de fuelle. Nos tiraron arroz y pétalos de rosa. Todo era alegría, música, felicitaciones. Nos dirigimos al salón comunal donde ya estaba todo preparado para la fiesta. Las mesas decoradas con manteles blancos, centros de flores naturales, listones dorados. La comida estaba lista. Mole, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Mi tía Socorro había preparado el pastel, un bizcocho de 3 pisos cubierto con merengue. La música empezó a sonar. Un trío de guitarras tocaba boleros y rancheras. Fernando y yo abrimos la pista con nuestro primer baile como esposos. Elegimos «Bésame mucho», esa canción que tanto nos gustaba. Él me sostenía de la cintura, yo apoyaba mi cabeza en su pecho, y por un momento pensé que todo estaría bien, que todos mis miedos habían sido solo imaginaciones mías. Pero entonces llegó el momento en que los demás invitados se unieron a la pista. Mi primo Antonio, que tenía 19 años y era como un hermano para mí, se acercó para felicitarme. «Prima, estás preciosa. ¡Felicidades!», me dijo mientras me daba un abrazo fraternal. Sentí la tensión de inmediato. Fernando se había quedado en la mesa, tomando un trago de tequila,
y sus ojos se clavaron en nosotros como puñales. Pero Antonio era mi primo. Prácticamente crecimos juntos. No había nada de malo en ese abrazo. La fiesta continuó. Bailé con mi padre, con mis tíos, con mis amigos del barrio. Fernando bailaba también, pero yo notaba cómo me vigilaba constantemente desde donde estuviera. Sus ojos nunca me perdían de vista. Cerca de las 8 de la noche, cuando ya habíamos cortado el pastel y todos estaban felices, relajados, con algunas copas encima, mi vecino don Ernesto se acercó a felicitarme. Era un señor mayor, de unos 50 años, amigo de mi padre, que me había visto crecer. Leila, muchacha, que seas muy feliz en tu matrimonio. Eres una buena muchacha y te mereces lo mejor. Gracias, don Ernesto. Es muy amable. Él me dio un abrazo paternal y me dio un beso en la mejilla, como lo había hecho 1000 veces antes cuando era niña. Y entonces sucedió. Fernando atravesó el salón como una tormenta. Sus pasos eran pesados, furiosos. Llegó hasta donde estábamos don Ernesto y yo. Me tomó del brazo bruscamente y me jaló hacia él. «¿Qué crees que estás haciendo?», me gritó con una voz que hizo que todos voltearan a vernos. «Fernando, ¿de qué hablas? Solo estaba...» «¡Cállate! Te estás comportando como una cualquiera en tu propia boda». El salón quedó en completo silencio. La música se detuvo. Todos nos miraban con los ojos abiertos como platos. «Fernando, por favor, estás malinterpretando todo». Y entonces, sin previo aviso, sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlo, Fernando levantó su mano derecha y me dio una bofetada que resonó en todo el salón. El golpe fue tan fuerte que giró mi cara hacia un lado y me hizo tambalear. Mi velo se torció, mi labio comenzó a sangrar. El silencio fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre se puso de pie de inmediato, pero mi tío Rodrigo lo detuvo tomándolo del brazo. Yo me quedé ahí parada, con la mano en mi mejilla ardiendo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. Pero no de la forma que todos esperaban. Me quedé ahí parada, con la mano en mi mejilla que ardía como fuego, sintiendo cómo la sangre bajaba por mi barbilla, manchando el cuello de mi vestido de novia. El vestido que mi madre y yo habíamos cosido con tanto amor durante meses. El vestido que representaba mis sueños, mi futuro, mi nueva vida. Y en ese momento, mirando los ojos de Fernando llenos de esa furia incontrolable, los ojos de todos los invitados llenos de lástima y horror, escuchando los murmullos que comenzaban a brotar como un río que se desborda, en ese preciso momento, algo se encendió dentro de mí. No fue tristeza, no fue vergüenza, fue algo mucho más poderoso. Fue rabia pura. Limpié la sangre de mi boca con el dorso de mi mano, manchando mis guantes blancos de encaje. Todos esperaban que me pusiera a llorar, que saliera corriendo, que me derrumbara como cualquier novia humillada en su día de boda. Incluso Fernando esperaba eso, porque vi cómo su expresión comenzaba a cambiar, cómo el arrepentimiento empezaba a asomar en sus ojos. Pero yo no lloré. Levanté mi barbilla, lo miré directamente a los ojos y le sonreí. Una sonrisa lenta, fría, que hizo que él diera un paso hacia atrás. «¿Sabes qué, Fernando?», dije con una voz clara y firme que resonó en todo el salón. «Acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida». Me quité el velo con un movimiento brusco. Me quité los guantes manchados de sangre. Y entonces hice algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba que hiciera. Me quité el anillo de matrimonio. «Este matrimonio», dije levantando el anillo para que todos pudieran verlo, «terminó antes de empezar. Padre Cristóbal». Me volteé hacia el sacerdote que estaba en una esquina, pálido del shock. «¿Cuánto tiempo tenemos para anular este matrimonio?». El padre Cristóbal tartamudeó, sin saber qué responder. Fernando intentó acercarse a mí. «Leila, mi amor, perdóname. No sé qué me pasó. Fue la bebida, fueron los celos. Yo...». «No te me acerques», le advertí, y algo en mi voz hizo que se detuviera en seco. «No vuelvas a tocarme en tu vida». Mi padre finalmente se liberó del agarre de mi tío y se acercó a mí. «Hija, vámonos a casa. Esto se acabó». Pero yo aún no había terminado.
Me volteé hacia todos los invitados que nos miraban en silencio sepulcral. «Quiero que todos ustedes sean testigos», dije en voz alta y clara. «Quiero que todos sepan que Fernando Mendoza es un cobarde que golpea a las mujeres, que le tiene miedo a su propia sombra y descarga su frustración con los más débiles. Y quiero que sepan que yo, Leila Torres, no voy a ser una de esas mujeres que aguantan golpes en silencio». Fernando estaba rojo de vergüenza y furia. «No puedes hacerme esto. Somos marido y mujer ante Dios». «Ante Dios, tal vez», respondí caminando hacia él con pasos decididos. «Pero ante los hombres, este matrimonio no va a durar ni un día más». Y entonces, delante de todos, le tiré el anillo a los pies. Cayó al suelo con un tintineo metálico que sonó como una sentencia final. «Puedes quedarte con tu anillo, con tu orgullo herido y con tu soledad, porque te juro por todo lo sagrado que vas a pagar por lo que me hiciste. No hoy, no mañana, pero vas a pagar». Volteé hacia mi familia. Mi madre lloraba en silencio, pero en sus ojos vi algo que me sorprendió. Orgullo. Mi padre asintió. Tomó mi mano, y juntos salimos de ese salón dejando atrás a un Fernando humillado, a los invitados en shock, y a la vida que se suponía iba a comenzar ese día. Pero esa noche, mientras me quitaba el vestido de novia manchado de sangre en mi cuarto de soltera, mientras escuchaba a mi madre llorar en la cocina y a mi padre caminar de un lado a otro en la sala, yo no lloré ni una sola lágrima, porque las lágrimas son para las mujeres débiles, y yo acababa de descubrir que no era débil, era de acero, y Fernando Mendoza iba a descubrir exactamente qué tan duro era ese acero. Pero eso era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de murmullos, miradas de lástima y visitas de familiares que no sabían si consolarme o regañarme por haber armado semejante escándalo. En esa época, mija, las mujeres que dejaban a sus maridos eran vistas como locas, como rebeldes, como malas mujeres que no sabían cuál era su lugar. Pero yo no me arrepentía ni un segundo. El lunes siguiente a la boda, fui directamente a la parroquia a hablar con el padre Cristóbal. Él estaba en su oficina, revisando unos papeles, y cuando me vio entrar, palideció como si hubiera visto un fantasma. «Leila, hija, qué sorpresa». «Padre, vine a hablar sobre la anulación». Él suspiró profundo, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Siéntate, por favor». Me senté frente a él, con la espalda recta, las manos sobre mi regazo, y una determinación que podría cortar diamantes. «Mira, hija», comenzó con voz paternal, «entiendo que lo que pasó fue terrible, imperdonable incluso, pero el matrimonio es sagrado. Es un compromiso ante Dios que no se puede romper tan fácilmente». «Tan fácilmente», repetí, sintiendo cómo la rabia volvía a hervirme en las venas. «Padre», me golpeó, delante de todos, en nuestra boda. ¿Eso le parece poco? No, claro que no. Pero el perdón es para quien se arrepiente de verdad, no para quien golpea porque sí, porque tiene celos enfermizos, porque piensa que una mujer es su propiedad. El padre Cristóbal se quedó en silencio. Finalmente habló. «La anulación es un proceso largo y complicado. Requiere testigos, pruebas, la aprobación del obispado. Puede tomar años. No me importa si toma toda mi vida. Lo voy a lograr». Y ese fue mi primer acto de guerra contra Fernando Mendoza. Pero mientras tanto, había algo más urgente que hacer. Tenía que conseguir trabajo. No podía quedarme en casa de mis padres siendo una carga. Ellos ya tenían suficiente con mantener a mis hermanos menores. Al día siguiente, me puse mi mejor vestido. Me peiné con cuidado. Me pinté los labios de un rojo discreto. Y salí a buscar trabajo. Caminé por todas las tiendas del centro. Las panaderías, las mercerías, las sastrerías. En todos lados era la misma historia. ¿No estabas casada? ¿Qué pasó? ¿Tu marido sabe que andas buscando trabajo? Lo siento, muchacha, pero no contratamos mujeres casadas. Los maridos se ponen celosos y eso trae problemas. Me rechazaron en 15 lugares diferentes. 15 puertas cerradas en mi cara. Pero en la 16ª, en una pequeña boutique de ropa fina que se llamaba La Elegancia, la dueña, doña Beatriz, una mujer de unos 40 años, elegante,
con el cabello recogido en un chongo impecable. Me miró de arriba abajo y me dijo: ¿sabes coser? Sí, señora. He cosido desde que tengo memoria. Hice mi propio vestido de novia. Sus ojos se iluminaron. Enséñame tus manos. Extendí mis manos hacia ella. Las examinó con cuidado, viendo las yemas de mis dedos, las líneas de mis palmas. Manos de costurera, dijo asintiendo. Tienes las marcas de las agujas, los callos en los lugares correctos. ¿Puedes empezar mañana? Casi me desmayo de la emoción. Sí, señora. Gracias, señora. Te voy a pagar un salario justo. Vas a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para comer. Y algo más. Me miró directamente a los ojos. No me importa si estás casada, soltera o lo que sea. Aquí me importa que hagas bien tu trabajo. ¿Entendido? Entendido, señora. Esa noche llegué a casa casi flotando. Le conté a mis padres sobre el trabajo. Mi madre se persignó y agradeció a Dios. Mi padre simplemente asintió, pero vi el alivio en sus ojos. Empecé a trabajar en la elegancia y descubrí que tenía un talento natural para el diseño. No solo cosía, también sugería modificaciones a los modelos, combinaciones de colores, detalles que hacían que los vestidos se vieran más elegantes. Doña Beatriz se dio cuenta rápido y comenzó a darme más responsabilidades. Pero mientras yo construía mi nueva vida, Fernando no se quedaba quieto. Primero vinieron las cartas. Me llegaban a casa, a la boutique, con mensajes de disculpa, de amor, de promesas de cambio. Mi amor, perdóname. No sé qué me pasó. Te juro que nunca más va a volver a ocurrir. Eres lo más importante en mi vida. Sin ti no soy nada. Las rompía sin terminar de leerlas. Luego vinieron las visitas. Aparecía en la boutique, esperándome afuera cuando salía del trabajo. Leila, por favor, solo déjame hablar contigo 5 minutos. Yo pasaba de largo sin mirarlo siquiera. Un día me agarró del brazo cuando salía de la tienda. Leila, basta ya de este teatro. Eres mi esposa. Suéltame o grito, le dije con voz gélida. Doña Beatriz salió de la boutique con una escoba en la mano. Deja en paz a mi empleada o llamo a la policía. Fernando me soltó, pero antes de irse me susurró al oído. Esto no se va a quedar así. Y vaya que no se quedó así. Una noche, 2 meses después de la boda fallida, escuché ruidos afuera de mi casa. Eran como las 11 de la noche. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi a Fernando rondando la casa, claramente borracho, tambaleándose, murmurando mi nombre. Leila. Mi amor, sal para que hablemos. Mi padre salió con un palo en la mano. Lárgate de aquí, muchacho, o te va a ir muy mal. Solo quiero hablar con mi esposa. Aquí no tienes ninguna esposa. Vete antes de que llame a la policía. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Don Ernesto, el mismo señor que me había felicitado en la boda, salió de su casa. Otros hombres del barrio también. Entre todos sacaron a Fernando a empujones de la calle. Pero él volvió, una y otra vez. A veces solo, a veces con amigos que trataban de convencerme de que le diera otra oportunidad. Una vez hasta trajo a su madre, doña Mercedes, una señora amargada que me echó la culpa de todo. Tú provocaste a mi hijo. Seguro estabas coqueteando con esos hombres en la boda. Mi Fernando es un buen muchacho, pero tú lo volviste loco con tus coqueterías. Le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que yo trabajaba de sol a sol. Ahorraba cada centavo. Aprendía todo lo que podía sobre diseño y costura. Doña Beatriz se convirtió en mi mentora, mi amiga, mi ejemplo de mujer independiente. Ella también había dejado a un marido golpeador años atrás y había sacado adelante su negocio sola. Leila, me dijo un día mientras tomábamos té después de cerrar la boutique, tienes talento, mucho talento. Podrías tener tu propio negocio algún día. ¿Usted cree, doña Beatriz? Lo sé. He visto pasar muchas costureras por aquí, pero ninguna con tu ojo para el detalle, tu creatividad. Lo único que te falta es experiencia y capital. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como fuego. Y entonces llegó el día que cambió todo. Era un sábado por la tarde. Yo había salido con mi prima Carmela al mercado a comprar tela para un vestido que quería hacer. Estábamos en el puesto de don Julio, examinando unas telas de seda preciosas,
cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Leila. Me volteé y ahí estaba Fernando. Pero no era el Fernando borracho y desesperado de las últimas semanas. Este Fernando estaba sobrio, bien vestido, con el cabello peinado, los ojos claros. Y no estaba solo. A su lado había una muchacha, joven, tal vez de unos 19 años, bonita, con el cabello largo y ondulado, un vestido floreado y una expresión de incomodidad en su rostro. «Quería que supieras», dijo Fernando con una sonrisa prepotente, «que ya me voy a olvidar de ti. Ella es Patricia. Nos vamos a casar en 2 meses». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No porque quisiera estar con él, sino por la audacia, por el descaro de venir a restregármelo en la cara. Y entonces vi algo en los ojos de esa muchacha. Patricia. Vi miedo. Vi el mismo miedo que yo había sentido los últimos meses de mi noviazgo con Fernando. Me acerqué a ella, ignorando completamente a Fernando. «¿Cómo te llamas, muchacha?» Patricia», tartamudeó. «Patricia, ¿te ha golpeado ya?» Sus ojos se abrieron enormes. Fernando se interpuso entre nosotras. «No le metas ideas en la cabeza». Pero yo no me moví. Sostuve la mirada de Patricia por encima del hombro de Fernando. Si no lo ha hecho, lo va a hacer. Los hombres como él no cambian. Y cuando lo haga, cuando te dé la primera bofetada, cuando te tome del brazo con tanta fuerza que te deje moretones, cuando te grite y te humille delante de otros, quiero que te acuerdes de este momento. Quiero que te acuerdes que hubo una mujer que trató de advertirte». Patricia se puso pálida. Fernando estaba furioso. «Lárgate, Leila. Tú ya no eres nada mío». «Tienes razón», le respondí con calma. «No soy nada tuyo. Y gracias a Dios por eso». Me di la vuelta y me fui con Carmela, pero alcancé a escuchar cómo Fernando le gritaba a Patricia que no me hiciera caso, que yo estaba loca, que estaba celosa. Esa noche no pude dormir. No paraba de pensar en esa muchacha, en esos ojos asustados, en cómo yo había sido ella hace apenas unos meses. Y tomé una decisión. No iba a dejar que Fernando arruinara la vida de otra mujer. Pero no sabía cómo impedirlo. No podía simplemente ir y advertirle a Patricia más directamente. Fernando ya la tendría bien manipulada, convencida de que yo era la loca, la histérica, la mujer despechada. Necesitaba un plan perfecto. Y entonces se me ocurrió. «Vocês non vão acreditar no que aconteceu depois». Me quedé ahí parada, con la mano en mi mejilla que ardía como fuego, sintiendo cómo la sangre bajaba por mi barbilla, manchando el cuello de mi vestido de novia. El vestido que mi madre y yo habíamos cosido con tanto amor durante meses. El vestido que representaba mis sueños, mi futuro, mi nueva vida. Y en ese momento, mirando los ojos de Fernando llenos de esa furia incontrolable, los ojos de todos los invitados llenos de lástima y horror, escuchando los murmullos que comenzaban a brotar como un río que se desborda, en ese preciso momento, algo se encendió dentro de mí. No fue tristeza, no fue vergüenza, fue algo mucho más poderoso, fue rabia pura. Limpié la sangre de mi boca con el dorso de mi mano, manchando mis guantes blancos de encaje. Todos esperaban que me pusiera a llorar, que saliera corriendo, que me derrumbara como cualquier novia humillada en su día de boda. Incluso Fernando esperaba eso, porque vi cómo su expresión comenzaba a cambiar, cómo el arrepentimiento empezaba a asomar en sus ojos. Pero yo no lloré. Levanté mi barbilla, lo miré directamente a los ojos y le sonreí. Una sonrisa lenta, fría, que hizo que él diera un paso hacia atrás. «¿Sabes qué, Fernando?», dije con una voz clara y firme que resonó en todo el salón. «Acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida». Me quité el velo con un movimiento brusco. Me quité los guantes manchados de sangre. Y entonces hice algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba que hiciera. Me quité el anillo de matrimonio. «Este matrimonio», dije levantando el anillo para que todos pudieran verlo, «terminó antes de empezar. Padre Cristóbal». Me volteé hacia el sacerdote que estaba en una esquina, pálido del shock. «¿Cuánto tiempo tenemos para anular este matrimonio?». El padre Cristóbal tartamudeó, sin saber qué responder. Fernando intentó acercarse a mí. «Leila, mi amor, perdóname. No sé qué me pasó. Fue la bebida, fueron los celos, yo...». «No te me acerques»,
le advertí, y algo en mi voz hizo que se detuviera en seco. «No vuelvas a tocarme en tu vida». Mi padre finalmente se liberó del agarre de mi tío y se acercó a mí. «Hija, vámonos a casa. Esto se acabó». Pero yo aún no había terminado. Me volteé hacia todos los invitados que nos miraban en silencio sepulcral. «Quiero que todos ustedes sean testigos», dije en voz alta y clara. «Quiero que todos sepan que Fernando Mendoza es un cobarde que golpea a las mujeres, que le tiene miedo a su propia sombra y descarga su frustración con los más débiles. Y quiero que sepan que yo, Leila Torres, no voy a ser una de esas mujeres que aguantan golpes en silencio». Fernando estaba rojo de vergüenza y furia. «No puedes hacerme esto. Somos marido y mujer ante Dios». «Ante Dios, tal vez», respondí caminando hacia él con pasos decididos. «Pero ante los hombres, este matrimonio no va a durar ni un día más». Y entonces, delante de todos, le tiré el anillo a los pies. Cayó al suelo con un tintineo metálico que sonó como una sentencia final. «Puedes quedarte con tu anillo, con tu orgullo herido y con tu soledad, porque te juro por todo lo sagrado que vas a pagar por lo que me hiciste. No hoy, no mañana, pero vas a pagar». Volteé hacia mi familia. Mi madre lloraba en silencio, pero en sus ojos vi algo que me sorprendió. Orgullo. Mi padre asintió, tomó mi mano, y juntos salimos de ese salón dejando atrás a un Fernando humillado, a los invitados en shock y a la vida que se suponía iba a comenzar ese día. Pero esa noche, mientras me quitaba el vestido de novia manchado de sangre en mi cuarto de soltera, mientras escuchaba a mi madre llorar en la cocina y a mi padre caminar de un lado a otro en la sala, yo no lloré ni una sola lágrima, porque las lágrimas son para las mujeres débiles, y yo acababa de descubrir que no era débil, era de acero, y Fernando Mendoza iba a descubrir exactamente qué tan duro era ese acero. Pero eso era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de murmullos, miradas de lástima y visitas de familiares que no sabían si consolarme o regañarme por haber armado semejante escándalo. En esa época, mija, las mujeres que dejaban a sus maridos eran vistas como locas, como rebeldes, como malas mujeres que no sabían cuál era su lugar. Pero yo no me arrepentía ni un segundo. El lunes siguiente a la boda, fui directamente a la parroquia a hablar con el padre Cristóbal. Él estaba en su oficina, revisando unos papeles, y cuando me vio entrar palideció como si hubiera visto un fantasma. «Leila, hija, qué sorpresa». «Padre, vine a hablar sobre la anulación». Él suspiró profundo, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Siéntate, por favor». Me senté frente a él, con la espalda recta, las manos sobre mi regazo, y una determinación que podría cortar diamantes. «Mira, hija», comenzó con voz paternal, «entiendo que lo que pasó fue terrible, imperdonable incluso, pero el matrimonio es sagrado. Es un compromiso ante Dios que no se puede romper tan fácilmente». «¿Tan fácilmente?», repetí sintiendo cómo la rabia volvía a hervirme en las venas. «Padre, me golpeó, delante de todos, en nuestra boda. ¿Eso le parece poco? No, claro que no. Pero el perdón es para quien se arrepiente de verdad, no para quien golpea porque sí, porque tiene celos enfermizos, porque piensa que una mujer es su propiedad». El padre Cristóbal se quedó en silencio. Finalmente habló. «La anulación es un proceso largo y complicado. Requiere testigos, pruebas, la aprobación del obispado. Puede tomar años. No me importa si toma toda mi vida. Lo voy a lograr». Y ese fue mi primer acto de guerra contra Fernando Mendoza. Pero mientras tanto, había algo más urgente que hacer. Tenía que conseguir trabajo. No podía quedarme en casa de mis padres, siendo una carga. Ellos ya tenían suficiente con mantener a mis hermanos menores. Al día siguiente me puse mi mejor vestido. Me peiné con cuidado. Me pinté los labios de un rojo discreto y salí a buscar trabajo. Caminé por todas las tiendas del centro, las panaderías, las mercerías, las sastrerías. En todos lados era la misma historia. «¿No estabas casada? ¿Qué pasó? ¿Tu marido sabe que andas buscando trabajo?» «Lo siento, muchacha, pero no contratamos mujeres casadas. Los maridos se ponen celosos y eso trae problemas». Me rechazaron en 15 lugares diferentes, 15 puertas cerradas en mi cara. Pero en la 16ª,
en una pequeña boutique de ropa fina que se llamaba La Elegancia. La dueña, doña Beatriz, una mujer de unos 40 años, elegante, con el cabello recogido en un chongo impecable, me miró de arriba abajo y me dijo: ¿sabes coser? Sí, señora. He cosido desde que tengo memoria. Hice mi propio vestido de novia. Sus ojos se iluminaron. Enséñame tus manos. Extendí mis manos hacia ella. Las examinó con cuidado, viendo las yemas de mis dedos, las líneas de mis palmas. Manos de costurera, dijo asintiendo. Tienes las marcas de las agujas, los callos en los lugares correctos. ¿Puedes empezar mañana? Casi me desmayo de la emoción. Sí, señora. Gracias, señora. Te voy a pagar un salario justo. Vas a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para comer. Y algo más. Me miró directamente a los ojos. No me importa si estás casada, soltera o lo que sea. Aquí me importa que hagas bien tu trabajo. ¿Entendido? Entendido, señora. Esa noche llegué a casa casi flotando. Le conté a mis padres sobre el trabajo. Mi madre se persignó y agradeció a Dios. Mi padre simplemente asintió, pero vi el alivio en sus ojos. Empecé a trabajar en La Elegancia y descubrí que tenía un talento natural para el diseño. No solo cosía, también sugería modificaciones a los modelos, combinaciones de colores, detalles que hacían que los vestidos se vieran más elegantes. Doña Beatriz se dio cuenta rápido y comenzó a darme más responsabilidades. Pero mientras yo construía mi nueva vida, Fernando no se quedaba quieto. Primero vinieron las cartas. Me llegaban a casa, a la boutique, con mensajes de disculpa, de amor, de promesas de cambio. Mi amor, perdóname. No sé qué me pasó. Te juro que nunca más va a volver a ocurrir. Eres lo más importante en mi vida. Sin ti no soy nada. Las rompía sin terminar de leerlas. Luego vinieron las visitas. Aparecía en la boutique, esperándome afuera cuando salía del trabajo. Leila, por favor, solo déjame hablar contigo 5 minutos. Yo pasaba de largo sin mirarlo siquiera. Un día me agarró del brazo cuando salía de la tienda. Leila, basta ya de este teatro. Eres mi esposa. Suéltame o grito, le dije con voz gélida. Doña Beatriz salió de la boutique con una escoba en la mano. Deja en paz a mi empleada o llamo a la policía. Fernando me soltó, pero antes de irse me susurró al oído. Esto no se va a quedar así. Y vaya que no se quedó así. Una noche, 2 meses después de la boda fallida, escuché ruidos afuera de mi casa. Eran como las 11 de la noche. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi a Fernando rondando la casa, claramente borracho, tambaleándose, murmurando mi nombre. Leila. Mi amor, sal para que hablemos. Mi padre salió con un palo en la mano. Lárgate de aquí, muchacho, o te va a ir muy mal. Solo quiero hablar con mi esposa. Aquí no tienes ninguna esposa. Vete antes de que llame a la policía. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Don Ernesto, el mismo señor que me había felicitado en la boda, salió de su casa. Otros hombres del barrio también. Entre todos sacaron a Fernando a empujones de la calle. Pero él volvió, una y otra vez. A veces solo, a veces con amigos que trataban de convencerme de que le diera otra oportunidad. Una vez hasta trajo a su madre, doña Mercedes, una señora amargada que me echó la culpa de todo. Tú provocaste a mi hijo. Seguro estabas coqueteando con esos hombres en la boda. Mi Fernando es un buen muchacho, pero tú lo volviste loco con tus coqueterías. Le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que yo trabajaba de sol a sol. Ahorraba cada centavo. Aprendía todo lo que podía sobre diseño y costura. Doña Beatriz se convirtió en mi mentora, mi amiga, mi ejemplo de mujer independiente. Ella también había dejado a un marido golpeador años atrás y había sacado adelante su negocio sola. Leila, me dijo un día mientras tomábamos té después de cerrar la boutique, tienes talento, mucho talento. Podrías tener tu propio negocio algún día. ¿Usted cree, doña Beatriz? Lo sé. He visto pasar muchas costureras por aquí, pero ninguna con tu ojo para el detalle, tu creatividad. Lo único que te falta es experiencia y capital. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como fuego. Y entonces llegó el día que cambió todo. Era un sábado por la tarde.
Yo había salido con mi prima Carmela al mercado a comprar tela para un vestido que quería hacer. Estábamos en el puesto de don Julio, examinando unas telas de seda preciosas, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Leila. Me volteé y ahí estaba Fernando. Pero no era el Fernando borracho y desesperado de las últimas semanas. Este Fernando estaba sobrio, bien vestido, con el cabello peinado, los ojos claros, y no estaba solo. A su lado había una muchacha, joven, tal vez de unos 19 años, bonita, con el cabello largo y ondulado, un vestido floreado y una expresión de incomodidad en su rostro. «Quería que supieras», dijo Fernando con una sonrisa prepotente, «que ya me voy a olvidar de ti. Ella es Patricia. Nos vamos a casar en 2 meses». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No porque quisiera estar con él, sino por la audacia, por el descaro de venir a restregármelo en la cara. Y entonces vi algo en los ojos de esa muchacha. Patricia. Vi miedo. Vi el mismo miedo que yo había sentido los últimos meses de mi noviazgo con Fernando. Me acerqué a ella, ignorando completamente a Fernando. «¿Cómo te llamas, muchacha?» Patricia», tartamudeó. «Patricia, ¿te ha golpeado ya?» Sus ojos se abrieron enormes. Fernando se interpuso entre nosotras. «No le metas ideas en la cabeza». Pero yo no me moví. Sostuve la mirada de Patricia por encima del hombro de Fernando. Si no lo ha hecho, lo va a hacer. Los hombres como él no cambian. Y cuando lo haga, cuando te dé la primera bofetada, cuando te tome del brazo con tanta fuerza que te deje moretones, cuando te grite y te humille delante de otros, quiero que te acuerdes de este momento. Quiero que te acuerdes que hubo una mujer que trató de advertirte». Patricia se puso pálida. Fernando estaba furioso. «Lárgate, Leila. Tú ya no eres nada mío». «Tienes razón», le respondí con calma. «No soy nada tuyo. Y gracias a Dios por eso». Me di la vuelta y me fui con Carmela, pero alcancé a escuchar cómo Fernando le gritaba a Patricia que no me hiciera caso, que yo estaba loca, que estaba celosa. Esa noche no pude dormir. No paraba de pensar en esa muchacha, en esos ojos asustados, en cómo yo había sido ella hace apenas unos meses. Y tomé una decisión. No iba a dejar que Fernando arruinara la vida de otra mujer. Pero no sabía cómo impedirlo. No podía simplemente ir y advertirle a Patricia más directamente. Fernando ya la tendría bien manipulada, convencida de que yo era la loca, la histérica, la mujer despechada. Necesitaba un plan perfecto. Y entonces se me ocurrió. «Vocês non vão acreditar no que aconteceu depois». Me quedé ahí parada, con la mano en mi mejilla que ardía como fuego, sintiendo cómo la sangre bajaba por mi barbilla, manchando el cuello de mi vestido de novia. El vestido que mi madre y yo habíamos cosido con tanto amor durante meses. El vestido que representaba mis sueños, mi futuro, mi nueva vida. Y en ese momento, mirando los ojos de Fernando llenos de esa furia incontrolable, los ojos de todos los invitados llenos de lástima y horror, escuchando los murmullos que comenzaban a brotar como un río que se desborda, en ese preciso momento, algo se encendió dentro de mí. No fue tristeza, no fue vergüenza, fue algo mucho más poderoso, fue rabia pura. Limpié la sangre de mi boca con el dorso de mi mano, manchando mis guantes blancos de encaje. Todos esperaban que me pusiera a llorar, que saliera corriendo, que me derrumbara como cualquier novia humillada en su día de boda. Incluso Fernando esperaba eso, porque vi cómo su expresión comenzaba a cambiar, cómo el arrepentimiento empezaba a asomar en sus ojos. Pero yo no lloré. Levanté mi barbilla, lo miré directamente a los ojos y le sonreí. Una sonrisa lenta, fría, que hizo que él diera un paso hacia atrás. «¿Sabes qué, Fernando?», dije con una voz clara y firme que resonó en todo el salón. «Acabas de cometer el error más grande de tu miserable vida». Me quité el velo con un movimiento brusco. Me quité los guantes manchados de sangre. Y entonces hice algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba que hiciera. Me quité el anillo de matrimonio. «Este matrimonio», dije levantando el anillo para que todos pudieran verlo, «terminó antes de empezar. Padre Cristóbal». Me volteé hacia el sacerdote que estaba en una esquina, pálido del shock. «¿Cuánto tiempo tenemos para anular este matrimonio?». El padre Cristóbal tartamudeó.
sin saber qué responder. Fernando intentó acercarse a mí. «Leila, mi amor, perdóname. No sé qué me pasó. Fue la bebida, fueron los celos, yo... No te me acerques», le advertí, y algo en mi voz hizo que se detuviera en seco. «No vuelvas a tocarme en tu vida». Mi padre finalmente se liberó del agarre de mi tío y se acercó a mí. «Hija, vámonos a casa. Esto se acabó». Pero yo aún no había terminado. Me volteé hacia todos los invitados que nos miraban en silencio sepulcral. «Quiero que todos ustedes sean testigos», dije en voz alta y clara. «Quiero que todos sepan que Fernando Mendoza es un cobarde que golpea a las mujeres, que le tiene miedo a su propia sombra y descarga su frustración con los más débiles. Y quiero que sepan que yo, Leila Torres, no voy a ser una de esas mujeres que aguantan golpes en silencio». Fernando estaba rojo de vergüenza y furia. «No puedes hacerme esto. Somos marido y mujer ante Dios». «Ante Dios, tal vez», respondí caminando hacia él con pasos decididos. «Pero ante los hombres, este matrimonio no va a durar ni un día más». Y entonces, delante de todos, le tiré el anillo a los pies. Cayó al suelo con un tintineo metálico que sonó como una sentencia final. «Puedes quedarte con tu anillo, con tu orgullo herido y con tu soledad, porque te juro por todo lo sagrado que vas a pagar por lo que me hiciste. No hoy, no mañana, pero vas a pagar». Volteé hacia mi familia. Mi madre lloraba en silencio, pero en sus ojos vi algo que me sorprendió. Orgullo. Mi padre asintió, tomó mi mano, y juntos salimos de ese salón dejando atrás a un Fernando humillado, a los invitados en shock y a la vida que se suponía iba a comenzar ese día. Pero esa noche, mientras me quitaba el vestido de novia manchado de sangre en mi cuarto de soltera, mientras escuchaba a mi madre llorar en la cocina y a mi padre caminar de un lado a otro en la sala, yo no lloré ni una sola lágrima, porque las lágrimas son para las mujeres débiles, y yo acababa de descubrir que no era débil, era de acero, y Fernando Mendoza iba a descubrir exactamente qué tan duro era ese acero. Pero eso era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de murmullos, miradas de lástima y visitas de familiares que no sabían si consolarme o regañarme por haber armado semejante escándalo. En esa época, mija, las mujeres que dejaban a sus maridos eran vistas como locas, como rebeldes, como malas mujeres que no sabían cuál era su lugar. Pero yo no me arrepentía ni un segundo. El lunes siguiente a la boda, fui directamente a la parroquia a hablar con el padre Cristóbal. Él estaba en su oficina, revisando unos papeles, y cuando me vio entrar palideció como si hubiera visto un fantasma. «Leila, hija, qué sorpresa». «Padre, vine a hablar sobre la anulación». Él suspiró profundo, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «Siéntate, por favor». Me senté frente a él, con la espalda recta, las manos sobre mi regazo, y una determinación que podría cortar diamantes. «Mira, hija», comenzó con voz paternal, «entiendo que lo que pasó fue terrible, imperdonable incluso, pero el matrimonio es sagrado. Es un compromiso ante Dios que no se puede romper tan fácilmente». «¿Tan fácilmente?», repetí sintiendo cómo la rabia volvía a hervirme en las venas. «Padre, me golpeó, delante de todos, en nuestra boda. ¿Eso le parece poco? No, claro que no. Pero el perdón es para quien se arrepiente de verdad, no para quien golpea porque sí, porque tiene celos enfermizos, porque piensa que una mujer es su propiedad». El padre Cristóbal se quedó en silencio. Finalmente habló. «La anulación es un proceso largo y complicado. Requiere testigos, pruebas, la aprobación del obispado. Puede tomar años. No me importa si toma toda mi vida. Lo voy a lograr». Y ese fue mi primer acto de guerra contra Fernando Mendoza. Pero mientras tanto, había algo más urgente que hacer. Tenía que conseguir trabajo. No podía quedarme en casa de mis padres siendo una carga. Ellos ya tenían suficiente con mantener a mis hermanos menores. Al día siguiente me puse mi mejor vestido. Me peiné con cuidado. Me pinté los labios de un rojo discreto y salí a buscar trabajo. Caminé por todas las tiendas del centro, las panaderías, las mercerías, las sastrerías. En todos lados era la misma historia. «¿No estabas casada? ¿Qué pasó? ¿Tu marido sabe que andas buscando trabajo?» «Lo siento, muchacha, pero no contratamos mujeres casadas.
Los maridos se ponen celosos y eso trae problemas. Me rechazaron en 15 lugares diferentes, 15 puertas cerradas en mi cara. Pero en la 16ª, en una pequeña boutique de ropa fina que se llamaba La Elegancia, la dueña, doña Beatriz, una mujer de unos 40 años, elegante, con el cabello recogido en un chongo impecable, me miró de arriba abajo y me dijo: ¿sabes coser? Sí, señora. He cosido desde que tengo memoria. Hice mi propio vestido de novia. Sus ojos se iluminaron. Enséñame tus manos. Extendí mis manos hacia ella. Las examinó con cuidado, viendo las yemas de mis dedos, las líneas de mis palmas. Manos de costurera, dijo asintiendo. Tienes las marcas de las agujas, los callos en los lugares correctos. ¿Puedes empezar mañana? Casi me desmayo de la emoción. Sí, señora. Gracias, señora. Te voy a pagar un salario justo. Vas a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para comer. Y algo más. Me miró directamente a los ojos. No me importa si estás casada, soltera o lo que sea. Aquí me importa que hagas bien tu trabajo. ¿Entendido? Entendido, señora. Esa noche llegué a casa casi flotando. Le conté a mis padres sobre el trabajo. Mi madre se persignó y agradeció a Dios. Mi padre simplemente asintió, pero vi el alivio en sus ojos. Empecé a trabajar en La Elegancia y descubrí que tenía un talento natural para el diseño. No solo cosía, también sugería modificaciones a los modelos, combinaciones de colores, detalles que hacían que los vestidos se vieran más elegantes. Doña Beatriz se dio cuenta rápido y comenzó a darme más responsabilidades. Pero mientras yo construía mi nueva vida, Fernando no se quedaba quieto. Primero vinieron las cartas. Me llegaban a casa, a la boutique, con mensajes de disculpa, de amor, de promesas de cambio. Mi amor, perdóname. No sé qué me pasó. Te juro que nunca más va a volver a ocurrir. Eres lo más importante en mi vida. Sin ti no soy nada. Las rompía sin terminar de leerlas. Luego vinieron las visitas. Aparecía en la boutique, esperándome afuera cuando salía del trabajo. Leila, por favor, solo déjame hablar contigo 5 minutos. Yo pasaba de largo sin mirarlo siquiera. Un día me agarró del brazo cuando salía de la tienda. Leila, basta ya de este teatro. Eres mi esposa. Suéltame o grito, le dije con voz gélida. Doña Beatriz salió de la boutique con una escoba en la mano. Deja en paz a mi empleada o llamo a la policía. Fernando me soltó, pero antes de irse me susurró al oído. Esto no se va a quedar así. Y vaya que no se quedó así. Una noche, 2 meses después de la boda fallida, escuché ruidos afuera de mi casa. Eran como las 11 de la noche. Me asomé por la ventana de mi cuarto y vi a Fernando rondando la casa, claramente borracho, tambaleándose, murmurando mi nombre. Leila. Mi amor, sal para que hablemos. Mi padre salió con un palo en la mano. Lárgate de aquí, muchacho, o te va a ir muy mal. Solo quiero hablar con mi esposa. Aquí no tienes ninguna esposa. Vete antes de que llame a la policía. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. Don Ernesto, el mismo señor que me había felicitado en la boda, salió de su casa. Otros hombres del barrio también. Entre todos sacaron a Fernando a empujones de la calle. Pero él volvió, una y otra vez. A veces solo, a veces con amigos que trataban de convencerme de que le diera otra oportunidad. Una vez hasta trajo a su madre, doña Mercedes, una señora amargada que me echó la culpa de todo. Tú provocaste a mi hijo. Seguro estabas coqueteando con esos hombres en la boda. Mi Fernando es un buen muchacho, pero tú lo volviste loco con tus coqueterías. Le cerré la puerta en la cara sin decir una palabra. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que yo trabajaba de sol a sol. Ahorraba cada centavo. Aprendía todo lo que podía sobre diseño y costura. Doña Beatriz se convirtió en mi mentora, mi amiga, mi ejemplo de mujer independiente. Ella también había dejado a un marido golpeador años atrás y había sacado adelante su negocio sola. Leila, me dijo un día mientras tomábamos té después de cerrar la boutique, tienes talento, mucho talento. Podrías tener tu propio negocio algún día. ¿Usted cree, doña Beatriz? Lo sé. He visto pasar muchas costureras por aquí, pero ninguna con tu ojo para el detalle, tu creatividad. Lo único que te falta es experiencia y capital.
Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como fuego. Y entonces llegó el día que cambió todo. Era un sábado por la tarde. Yo había salido con mi prima Carmela al mercado a comprar tela para un vestido que quería hacer. Estábamos en el puesto de don Julio, examinando unas telas de seda preciosas, cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Leila. Me volteé y ahí estaba Fernando. Pero no era el Fernando borracho y desesperado de las últimas semanas. Este Fernando estaba sobrio, bien vestido, con el cabello peinado, los ojos claros, y no estaba solo. A su lado había una muchacha, joven, tal vez de unos 19 años, bonita, con el cabello largo y ondulado, un vestido floreado y una expresión de incomodidad en su rostro. «Quería que supieras», dijo Fernando con una sonrisa prepotente, «que ya me voy a olvidar de ti. Ella es Patricia. Nos vamos a casar en 2 meses». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No porque quisiera estar con él, sino por la audacia, por el descaro de venir a restregármelo en la cara. Y entonces vi algo en los ojos de esa muchacha. Patricia. Vi miedo. Vi el mismo miedo que yo había sentido los últimos meses de mi noviazgo con Fernando. Me acerqué a ella, ignorando completamente a Fernando. «¿Cómo te llamas, muchacha?» Patricia», tartamudeó. «Patricia, ¿te ha golpeado ya?» Sus ojos se abrieron enormes. Fernando se interpuso entre nosotras. «No le metas ideas en la cabeza». Pero yo no me moví. Sostuve la mirada de Patricia por encima del hombro de Fernando. Si no lo ha hecho, lo va a hacer. Los hombres como él no cambian. Y cuando lo haga, cuando te dé la primera bofetada, cuando te tome del brazo con tanta fuerza que te deje moretones, cuando te grite y te humille delante de otros, quiero que te acuerdes de este momento. Quiero que te acuerdes que hubo una mujer que trató de advertirte». Patricia se puso pálida. Fernando estaba furioso. «Lárgate, Leila. Tú ya no eres nada mío». «Tienes razón», le respondí con calma. «No soy nada tuyo. Y gracias a Dios por eso». Me di la vuelta y me fui con Carmela, pero alcancé a escuchar cómo Fernando le gritaba a Patricia que no me hiciera caso, que yo estaba loca, que estaba celosa. Esa noche no pude dormir. No paraba de pensar en esa muchacha, en esos ojos asustados, en cómo yo había sido ella hace apenas unos meses. Y tomé una decisión. No iba a dejar que Fernando arruinara la vida de otra mujer. Pero no sabía cómo impedirlo. No podía simplemente ir y advertirle a Patricia más directamente. Fernando ya la tendría bien manipulada, convencida de que yo era la loca, la histérica, la mujer despechada. Necesitaba un plan perfecto. Y entonces se me ocurrió. Pasé las siguientes 2 semanas planeando cada detalle, cada movimiento, cada palabra, porque si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien, tenía que ser inteligente, calculadora y, sobre todo, tenía que ser efectiva. Primero necesitaba información. Necesitaba saber dónde vivía Patricia, dónde trabajaba, con quién pasaba su tiempo. Así que contraté a mi primo Javier, que trabajaba como mensajero en bicicleta, para que siguiera discretamente a Fernando. Le pagué con mis ahorros, todo lo que había juntado en esos meses trabajando en la boutique. «Prima, ¿estás segura de esto?», me preguntó Javier cuando le expliqué lo que necesitaba. «Completamente segura. Solo necesito que me digas dónde la recoge, dónde la deja, qué lugares frecuentan». Javier regresó 3 días después con toda la información. Patricia trabajaba en una panadería cerca de la plaza central. Vivía con sus padres en una casa modesta del barrio de San Juan, y Fernando la recogía todos los días a las 6 de la tarde, cuando salía de trabajar. Los sábados iban al cine o a caminar por la plaza. Perfecto. El siguiente sábado me puse mi mejor vestido, uno que yo misma había diseñado en la boutique, de color azul marino, elegante pero discreto. Me maquillé cuidadosamente, me recogí el cabello en un moño bajo y me fui caminando a la panadería donde trabajaba Patricia. Llegué a las 5:30 de la tarde, media hora antes de que Fernando pasara por ella. Entré a la panadería como cualquier cliente normal. Patricia estaba detrás del mostrador, acomodando las últimas piezas de pan dulce del día en las charolas. «Buenas tardes», le dije con una sonrisa amable. «¿Todavía tienen conchas?» «Sí, señorita». «¿Cuántas quiere?» «Deme 6, por favor». Mientras ella empacaba el pan,
Yo observaba su rostro. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Sus manos temblaban ligeramente al meter las conchas en la bolsa de papel. ¿Está todo bien, muchacha?, le pregunté con genuina preocupación. Ella levantó la vista, sorprendida. Sí, solo estoy cansada. Trabajar de pie todo el día es agotador, comenté mientras le pagaba. Yo también trabajo en una boutique. Sé lo que es eso. Ella asintió relajándose un poco. Sí, las piernas terminan adoloridas. ¿Vienes trabajando aquí mucho tiempo? 2 años ya. ¿Y te gusta? Está bien. Es trabajo honesto. Hice una pausa fingiendo que revisaba mi monedero. Disculpa si soy entrometida, pero... ¿Tú no eres la novia de Fernando Mendoza? Su cuerpo se tensó inmediatamente. Sí. ¿Por qué? No, por nada. Solo que yo... Bueno, yo también estuve comprometida con él. El color se fue de su cara. ¿Usted es Leila? Sí, soy Leila. Se hizo un silencio incómodo. Patricia miró hacia la puerta, nerviosa, como si Fernando fuera a aparecer en cualquier momento. Él me dijo que usted estaba loca, que era celosa y mentirosa. Estoy segura de que dijo eso, respondí con calma. ¿Te dijo por qué terminamos? Dijo que usted lo dejó sin razón, que armó un escándalo en la boda porque él habló con otra mujer. Respiré profundo. ¿Te mostró alguna foto de la boda? No, dijo que las tiró todas por el dolor. Qué conveniente, murmuré. Saqué de mi bolsa una fotografía que le había pedido a don Alberto, el fotógrafo. Era una foto de mi rostro después de la bofetada, con el labio sangrando, el velo torcido, la expresión de shock en mis ojos. La había guardado como evidencia para la anulación. Esta foto fue tomada en mi boda, 5 minutos después de que Fernando me diera una bofetada, delante de todos los invitados, porque un señor mayor me dio un abrazo de felicitación. Patricia tomó la foto con manos temblorosas. La miró por un largo momento. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Él dijo que nunca... Patricia, mírame, le dije con firmeza. Ella levantó la vista. ¿Ya te ha pegado? Sus labios temblaron. Negó con la cabeza, pero sus ojos me decían otra cosa. No me mientas. No te estoy juzgando. Estoy tratando de ayudarte. No me ha pegado, susurró. Pero me empuja. Me aprieta el brazo cuando se enoja, me grita. Y los celos. Su voz se quebró. Los celos son terribles. No me deja hablar con nadie, ni con mis amigas, ni con mis primos. Revisa mi bolsa cuando no veo. Me pregunta todo el tiempo dónde estoy, con quién, qué hago. Es exactamente como empezó conmigo. Le dije, los empujones se vuelven bofetadas, las bofetadas se vuelven puñetazos, y los puñetazos pueden matarte. Pero él me dice que me ama, que es solo porque me quiere tanto que se pone así, que si yo no lo provocara... Patricia, interrumpí su discurso. Ese mismo discurso que yo me había repetido a mí misma tantas veces. El amor no duele. El amor no deja moretones. El amor no te hace sentir miedo. Ella comenzó a llorar en silencio. Pero ya le dije que sí. Ya mandamos las invitaciones. Mi familia ya pagó el salón. ¿Qué van a decir si cancelo todo? Van a decir que fuiste valiente. Van a decir que te salvaste de una vida de infierno. No puedo. No sé si pueda... Tomé su mano sobre el mostrador. Sí puedes. Yo lo hice. Y fue la mejor decisión de mi vida. En ese momento la puerta de la panadería se abrió. Era Fernando. Su expresión pasó de sorpresa a furia en menos de un segundo, cuando me vio ahí con Patricia. «¿Qué carajos haces aquí?», gruñó, acercándose con pasos amenazantes. No me moví. No mostré miedo. Solo lo miré con desprecio. «Vine a comprar pan. Es una panadería. ¿O ahora tampoco puedo comprar pan? Lárgate. No te quiero cerca de mi novia. Tu novia tiene nombre y tiene voz propia. ¿Por qué no le preguntas a ella si quiere que me vaya?» Fernando volteó a ver a Patricia. «Amor, dile a esta loca que se vaya». Patricia nos miraba a los dos, la foto todavía en su mano, las lágrimas bajando por sus mejillas. Y entonces hizo algo que me llenó de esperanza. «Fernando», dijo con voz temblorosa pero firme, «necesitamos hablar». ¿Hablar de qué? ¿De las mentiras que te está metiendo en la cabeza esta arpía? No son mentiras, ¿verdad? Le pegaste a Leila en su boda. El rostro de Fernando se puso rojo. Ella me provocó. Se estaba comportando como una... ¿Como una qué? Lo interrumpí. ¿Como una mujer con vida propia?
¿Como alguien que se atrevió a hablar con otros seres humanos? ¡Cállate! Esto no es contigo. Tienes razón. Ya no es conmigo. Es con Patricia. Y con la siguiente muchacha que engañes después de ella. Y con la siguiente. Porque hombres como tú nunca cambian. Fernando dio un paso hacia mí, con el puño cerrado. Te voy a... ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Adelante. Hazlo delante de tu novia. Muéstrale exactamente quién eres. Nos quedamos mirándonos, retándonos con la mirada. Y entonces Patricia habló. Fernando, creo que deberíamos cancelar la boda. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando se volteó hacia ella con los ojos desorbitados. ¿Qué dijiste? Que deberíamos cancelar la boda. O al menos posponerla. Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? ¿Por culpa de esta loca? No, dijo Patricia con más firmeza. Por mí, por lo que yo siento, por lo que yo necesito. Vi cómo Fernando apretaba los puños, cómo su mandíbula se tensaba, cómo luchaba contra el impulso de explotar. Pero estábamos en público, en una panadería donde otros clientes habían entrado y nos miraban con curiosidad. Vamos a hablar afuera, dijo entre dientes. No, respondió Patricia. No voy a ir contigo. No ahora. Patricia, por favor, vete. Necesito estar sola. Fernando nos miró a las dos con un odio tan puro que podía sentirse en el aire. Esto no se va a quedar así, gruñó antes de salir de la panadería, dando un portazo que hizo temblar las vitrinas. Patricia se dejó caer en una silla detrás del mostrador, temblando. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Fuiste muy valiente. Estoy aterrada, confesó. Va a volver. Va a insistir. No sé si voy a poder mantenerme firme. Sí vas a poder. Y voy a ayudarte. ¿Por qué? No me conoces. No me debes nada. Porque alguien debió ayudarme a mí. Porque ninguna mujer debería pasar por lo que yo pasé. Y porque Fernando Mendoza necesita aprender que no puede golpear mujeres sin consecuencias. Esa noche, acompañé a Patricia a su casa. Le expliqué a sus padres la situación. Ellos, a diferencia de lo que yo esperaba, se pusieron de su lado inmediatamente. Agradecemos a Dios que nos dijiste esto antes de la boda, dijo su padre, un hombre corpulento que trabajaba en el mercado. Mañana mismo voy a hablar con ese muchacho y con su familia para cancelar todo. Y así fue. La boda se canceló. Fernando trató de convencer a Patricia durante semanas, pero ella se mantuvo firme. Yo la visitaba seguido, la apoyaba, le recordaba por qué había tomado esa decisión, pero Fernando no se iba a rendir tan fácilmente. Y entonces descubrí la verdad que me asombra hasta hoy. Una noche, 2 semanas después de que Patricia cancelara la boda, recibí una visita inesperada en mi casa. Era doña Mercedes, la madre de Fernando, pero no venía con actitud confrontacional como la vez anterior. Venía con los ojos rojos de llorar, con las manos temblorosas, con una expresión de derrota. «Leila», me dijo cuando abrí la puerta, «necesito hablar contigo». Dudé si dejarla pasar, pero algo en su expresión me hizo cambiar de opinión. La llevé a la sala. Mi madre nos trajo café. Doña Mercedes tomó la taza con manos temblorosas. «Vine a pedirte perdón», comenzó, «por todo lo que te dije, por culparte, por defender a mi hijo cuando no debía hacerlo». Me quedé sin palabras. «Verás», continuó, «después de lo que pasó con Patricia, hablé con Fernando. Tuvimos una conversación muy larga, muy difícil. Y finalmente me dijo la verdad». «¿Qué verdad?» Doña Mercedes respiró profundo. «Fernando no es el primer hombre violento en mi familia. Su padre, mi esposo, me golpeaba. Durante 20 años, hasta que murió hace 5 años. El corazón se me estrujó. Yo tenía la esperanza de que Fernando fuera diferente, que no hubiera aprendido esas costumbres. Pero me equivoqué, y en lugar de enfrentarlo, de obligarlo a cambiar, lo defendí, como mi madre me defendió a mí cuando mi esposo me golpeaba. Como mi abuela defendió a mi abuelo. Es un círculo que se repite generación tras generación. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero tú lo rompiste. Tú te negaste a ser parte de ese círculo. Y al salvar a Patricia, salvaste a mi hijo de convertirse en el monstruo que era su padre. No entiendo. Fernando está buscando ayuda. Está yendo con un psicólogo. Dice que no quiere ser como su padre. Dice que lo que tú hiciste
Enfrentarlo así, humillarlo así delante de todos, fue la única forma de hacerlo ver la verdad. Me quedé en silencio, procesando todo. «No vine a pedirte que lo perdones», continuó doña Mercedes. «Vine a agradecerte por tener el valor que yo nunca tuve, por salvar a esas muchachas y por, tal vez, salvar a mi hijo de sí mismo». Cuando doña Mercedes se fue esa noche, me quedé sentada en la sala durante horas, pensando en todo lo que había dicho, en los ciclos de violencia que se perpetúan en las familias, en las mujeres que sufren en silencio, en cómo un solo acto de valentía puede romper cadenas de generaciones. Pero la historia no terminó ahí. 6 meses después de la visita de doña Mercedes, mi vida había cambiado completamente. Ya no era la misma muchacha asustada que había aceptado casarse sin cuestionar. Me había convertido en alguien diferente, alguien más fuerte. Doña Beatriz me había ascendido a diseñadora principal de la boutique. Ahora no solo cosía, también creaba los modelos, elegía las telas, atendía a las clientas más importantes. Mi sueldo había aumentado considerablemente y por fin había logrado ahorrar lo suficiente para empezar a pensar en mi propio negocio. Pero lo más importante era otra cosa. Patricia se había convertido en mi amiga. Después de cancelar su boda, ella también había encontrado trabajo conmigo en La Elegancia. Doña Beatriz necesitaba otra costurera y yo la había recomendado sin dudarlo. Las dos trabajábamos juntas, compartíamos historias, nos apoyábamos mutuamente y no éramos las únicas. Resulta que en nuestro barrio y en los barrios vecinos había muchas mujeres que vivían situaciones similares, maridos celosos, golpeadores, controladores, y cuando corrió la voz de lo que yo había hecho, de cómo había enfrentado a Fernando en plena boda, de cómo había ayudado a Patricia a escapar, empezaron a acercarse a mí. Primero fue Lucía, la vecina de la esquina, que me confesó entre lágrimas que su esposo le pegaba cada vez que tomaba. Luego fue Rosa, que trabajaba en el mercado, cuyo marido le quitaba todo su sueldo y la dejaba sin dinero ni para el camión. Después fue Carmen, cuyo novio la había amenazado con matarla si lo dejaba. Una por una, estas mujeres llegaron a mí buscando consejo, apoyo, simplemente alguien que las escuchara sin juzgarlas. Y así nació algo que nunca imaginé. Un grupo de mujeres que se reunían cada martes por la noche en la trastienda de La Elegancia. Después de cerrar, doña Beatriz nos prestaba el espacio con gusto. Éramos como 10 mujeres al principio, luego 20, luego 30. Hablábamos de nuestras experiencias, compartíamos estrategias, nos ayudábamos económicamente cuando alguna necesitaba dinero para irse de su casa. Acompañábamos a las que tenían miedo de enfrentar a sus maridos. Íbamos juntas a hacer denuncias cuando era necesario. Le llamamos las valientes. Ese era nuestro nombre secreto. Las valientes del barrio de San Miguel. Y Fernando se enteró. Un martes por la noche, cuando estábamos en una de nuestras reuniones, la puerta de la boutique se abrió con violencia. Era Fernando, pero no venía solo. Traía consigo a 3 de sus amigos, todos con cara de pocos amigos, algunos claramente borrachos. «Así que aquí se esconden», dijo con voz arrastrante. «El club de las locas feministas». Todas las mujeres se pusieron tensas. Algunas se pararon, listas para salir corriendo. Pero yo me quedé sentada, mirándolo fijamente. «Esta es propiedad privada, Fernando. Estás allanando». «Me importa un carajo. Vine a buscar a mi esposa». «¿Tu esposa?», pregunté confundida. «No tienes esposa. Yo te dejé hace casi un año». «No tú, idiota». «Lucía», señaló a la vecina de la esquina que estaba sentada en una silla, pálida del terror. «Lucía, vámonos a casa. Ahora». Lucía se encogió en su asiento. Su esposo, Ramón, uno de los amigos de Fernando, dio un paso adelante. «Lucía, te dije que no quería que anduvieras en estas tonterías. Vámonos». «Ella no va a ningún lado», dije poniéndome de pie. Patricia se puso de pie también a mi lado. Luego Rosa, luego Carmen. Una por una, todas las mujeres se pararon formando un muro entre Lucía y los hombres. Fernando rió con amargura. «¿Qué van a hacer? ¿Pelearle a los hombres?» «No», respondí con calma. «Vamos a llamar a la policía, y a sus jefes, y a sus familias. Vamos a contarles a todos que ustedes vinieron borrachos
a amenazar a un grupo de mujeres indefensas. «No tienen pruebas», dijo uno de los amigos de Fernando. «¿No?» Saqué de mi bolso una pequeña libreta. Tengo aquí anotadas las fechas de todos los golpes que Ramón le ha dado a Lucía, las visitas al doctor, los moretones. Tengo las fechas de cuando Jorge, señalé a otro de los hombres, le rompió el brazo a Rosa. Tengo testigos, tengo evidencia. El ambiente se tensó aún más. Fernando me miraba con un odio visceral. «¿Quién te crees que eres? ¿La salvadora de las mujeres?» «No, solo soy alguien que está cansada de ver sufrir a las mujeres por culpa de hombres cobardes que se sienten grandes, golpeando a quienes no pueden defenderse». Fernando dio un paso hacia mí. «Deberías cuidar tus palabras. ¿O qué? ¿Me vas a pegar otra vez? Adelante. Pero esta vez tengo 30 testigos. Y esta vez te juro que te vas a pudrir en la cárcel». Nos quedamos mirándonos fijamente. El silencio era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, algo inesperado sucedió. Lucía se levantó de su silla, caminó entre nosotras y se paró frente a su marido. «Ramón», dijo con voz temblorosa pero firme, «quiero el divorcio». Ramón la miró como si hubiera dicho que la tierra era plana. «¿Qué dijiste?» «Que quiero el divorcio. Ya no aguanto más. Los golpes, los gritos, las humillaciones. Se acabó. ¿Te volviste loca? Eres mi esposa. Ya no más». Entonces, Rosa también dio un paso al frente. «Yo también quiero divorciarme, Jorge. Y Carmen. Y yo voy a terminar mi noviazgo con Pedro». Una por una, 6 mujeres de nuestro grupo declararon abiertamente que iban a dejar a sus maridos o novios. Fue como ver caer fichas de dominó. El poder de una mujer valiente, multiplicado por 30. Los hombres estaban en shock. No sabían cómo reaccionar. Fernando parecía querer decir algo, pero las palabras no le salían. Finalmente Ramón explotó. «¡Esto es tu culpa!», gritó señalándome. «Tú les metiste estas ideas en la cabeza». «No», respondí. «Yo solo les recordé que merecen ser tratadas con respeto. Algo que ustedes olvidaron hace mucho tiempo». En ese momento escuchamos sirenas. Doña Beatriz había llamado a la policía desde su casa que estaba arriba de la boutique. Los hombres palidecieron. «¡Nos vamos!», dijo Fernando. «Pero esto no se queda así». «Tienes razón», le respondí. «No se queda así, porque vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir ayudando a mujeres y vamos a seguir exponiendo a hombres como tú». Puta. Se fueron justo antes de que llegara la policía. Esa noche 6 mujeres se quedaron a dormir en la boutique porque tenían miedo de regresar a sus casas. Las acomodamos en colchones improvisados, compartimos comida, nos quedamos despiertas hasta tarde hablando, planeando, apoyándonos, y al día siguiente comenzamos el proceso legal para cada una de ellas. Divorcios, denuncias, órdenes de alejamiento. Yo usé mis contactos, mi dinero ahorrado, todo lo que tenía para ayudarlas. Pero Fernando no se había rendido. Y lo que hizo después me dejó helada. Una semana después de ese incidente, llegué a la boutique una mañana y la encontré vandalizada. Las vitrinas rotas, las telas cortadas, los maniquíes destruidos. En la pared, con pintura roja, alguien había escrito: «Perra entrometida». Doña Beatriz estaba sentada entre los escombros, llorando. Años de trabajo destruidos en una noche. «Lo siento, Leila», me dijo entre sollozos. «Siento tanto haberte involucrado en mi negocio. Esto es por tu culpa y la mía». «No», respondí con voz firme, aunque por dentro estaba temblando de rabia. «Esto es culpa de los cobardes que hicieron esto. Y te juro que van a pagar». Llamamos a la policía. Hicimos la denuncia. Aunque no teníamos pruebas directas, todos sabíamos quién había sido. La policía fue a interrogar a Fernando y a sus amigos, pero todos tenían coartadas, se habían cubierto bien las espaldas. El seguro de doña Beatriz cubriría parte de los daños, pero no todo. Necesitábamos dinero para reparar todo, para reponer las telas, para volver a abrir. Y entonces tuve una idea. Organicé una venta de beneficencia. Invité a todas las mujeres de Las Valientes y a sus familias. Pedí donaciones de tela en el mercado. Las mujeres que sabían coser se pusieron a hacer vestidos, blusas, faldas, todo lo que pudieran. Patricia y yo diseñamos modelos exclusivos.
La venta fue un éxito rotundo. Vendimos todo en un día. Recaudamos suficiente dinero no solo para reparar la boutique, sino para abrir un fondo de ayuda para mujeres que necesitaran escapar de situaciones de violencia. Pero lo más importante fue la atención que recibimos. Un periodista del periódico local se enteró de la historia y vino a entrevistarnos. Escribió un artículo sobre las valientes, sobre la vandalización, sobre la lucha de las mujeres del barrio contra la violencia doméstica. El artículo se publicó en primera plana. De repente todos en la ciudad conocían nuestra historia, conocían mi historia, conocían el nombre de Fernando Mendoza, y la presión social comenzó a hacer su trabajo. Fernando perdió su empleo en la fábrica textil. El dueño no quería tener asociado su nombre con violencia doméstica. Sus amigos comenzaron a alejarse de él. Incluso su propia familia empezó a darle la espalda. Su madre, doña Mercedes, vino a visitarme de nuevo. Lo siento tanto, Leila. Pensé que estaba mejorando. Pensé que la terapia lo estaba ayudando. Pero veo que todavía tiene mucho camino por recorrer. El cambio real toma tiempo, le dije. Y a veces solo llega cuando las consecuencias son inevitables. Los meses siguientes fueron un torbellino. La boutique se reparó y reabrió más fuerte que nunca. Más mujeres se unieron a las valientes. Empezamos a dar talleres de autodefensa, de educación financiera, de empoderamiento. Patricia conoció a un muchacho bueno, un maestro de escuela que la trataba con respeto y amor. Ver su felicidad me llenaba el corazón de alegría. Las 6 mujeres que habían declarado su separación esa noche lograron divorciarse. Fue difícil, fue doloroso, pero lo lograron. Y todas ellas encontraron trabajo, encontraron paz, encontraron una nueva vida. Y yo seguía trabajando en mi sueño de tener mi propia boutique. Doña Beatriz me había ofrecido ser su socia, pero yo quería algo mío, algo que hubiera construido con mis propias manos. Y entonces llegó el día que cambió todo, el día que me dio la venganza más dulce que pude haber imaginado. Era exactamente un año después de mi boda fallida, un año desde que Fernando me había golpeado delante de todos, un año de lucha, de lágrimas, de victorias pequeñas y grandes. Recibí una carta certificada. Era de la oficina del obispado. Mi anulación matrimonial había sido aprobada. Oficialmente, a los ojos de la Iglesia y de la ley, mi matrimonio con Fernando nunca había existido. Lloré de alivio, de felicidad, de liberación. Pero la verdad que me asombra hasta hoy es, ese mismo día, mientras celebraba mi anulación con doña Beatriz y las mujeres de Las Valientes, alguien tocó a la puerta de la boutique. Era Fernando. Pero no era el Fernando arrogante y violento que yo conocía. Este Fernando estaba delgado, demacrado, con ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en uno solo. «Leila», dijo con voz quebrada, «¿puedo hablar contigo? Solo un momento». Todas las mujeres se tensaron, listas para defenderme, pero algo en su expresión me hizo dudar. «Está bien», les dije a mis amigas. «Voy a escuchar lo que tiene que decir». Salimos afuera de la boutique. Fernando no se acercó demasiado, manteniendo una distancia respetuosa. «Vine a pedirte perdón», comenzó. «Sé que no lo merezco. Sé que nada de lo que diga puede compensar lo que te hice. Pero necesitaba decírtelo». Lo miré en silencio, esperando a que continuara. «He estado en terapia intensiva durante meses, terapia individual, terapia de grupo, todo. Y finalmente entendí algo. No fui yo quien pagó el precio más alto por mi violencia. Fuiste tú. Fueron Patricia. Fueron todas esas mujeres. Yo solo perdí un trabajo, amigos, reputación. Ustedes perdieron su paz, su seguridad, su confianza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No vengo a pedirte que me perdones. Solo vengo a decirte gracias». «¿Gracias?», pregunté confundida. «Gracias por no quedarte callada. Gracias por exponerme. Gracias por hacer que enfrentara las consecuencias. Si tú te hubieras quedado conmigo, si hubieras aceptado mis disculpas esa noche, yo habría seguido siendo un monstruo. Y algún día, tal vez te habría matado. O a Patricia. O a cualquier otra mujer». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias por salvarme de mí mismo. Y por salvar a todas las mujeres que pudieron haber cruzado mi camino». No supe qué decir. Parte de mí quería gritarle, golpearlo, descargar toda la rabia acumulada.
pero otra parte de mí, una parte más sabia, más madura, entendía que él estaba genuinamente arrepentido. «Fernando», dije finalmente, «no te perdono. Tal vez algún día pueda, pero no hoy. Lo que me hiciste fue imperdonable». Él asintió esperando mis palabras. «Pero te agradezco que estés buscando ayuda. Te agradezco que estés enfrentando tu problema. No por mí, sino por todas las mujeres que puedan estar en tu vida en el futuro». «No va a haber más mujeres en mi vida», dijo. «Al menos no por mucho tiempo. Necesito sanarme a mí mismo primero. Esa es la decisión más inteligente que has tomado en tu vida». Nos quedamos en silencio un momento, y entonces él preguntó algo que no esperaba. «¿Qué pasó con mi reacción te hizo cambiar tanto?» Pensé en su pregunta. «No fue tu reacción lo que me cambió, fue mi propia reacción. Cuando me golpeaste, algo dentro de mí murió. La muchacha sumisa, la que creía que debía aguantar todo por el bien de la familia, la que pensaba que el amor justificaba el abuso. Esa muchacha murió, y en su lugar nació alguien nuevo, alguien que se niega a ser víctima. Esa muchacha que murió, lo siento por ella. No lo sientas. Gracias a eso, esta mujer pudo nacer». Fernando asintió. Me miró una última vez y se dio la vuelta para irse. Pero antes de que se alejara, lo llamé. «Fernando», se volteó. «Si de verdad quieres redimirte, si de verdad quieres compensar el daño que hiciste, usa tu historia. Habla con otros hombres, cuéntales lo que te pasó, lo que perdiste. Sé el ejemplo de lo que no deben ser». Sus ojos se iluminaron con algo que parecía esperanza. «¿Tú crees que alguien me escucharía? Los hombres escuchan a otros hombres. Usa eso para bien». Esa fue la última vez que vi a Fernando Mendoza. Escuché después que efectivamente había empezado a dar charlas en escuelas y centros comunitarios sobre violencia doméstica, contando su propia historia, advirtiendo a los jóvenes sobre los peligros de los celos y la violencia. No sé si realmente cambió. No es mi responsabilidad saberlo. Mi responsabilidad era conmigo misma, con mi sanación, con mi futuro, y ese futuro era brillante.